Tengan ustedes un cordial saludo. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la Facultad de Ciencias. Pertenecemos a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. En este momento vamos a presentar un proyecto que se ha elaborado en el curso de Estructura de Datos. El proyecto que vamos a presentar se denomina la Torre de Hanoi. Existen distintos métodos los cuales vamos a utilizar, pero el principal de ellos sería la recursividad. Pues este método consiste en crear un método y en ese mismo instante nosotros volver a llamarlo. En el proyecto que nosotros hemos realizado se utilizan distintos métodos, pero principalmente la recursividad. Este método consiste en hacer una autollamada, es decir que este método se genera infinitas veces, por lo cual necesitamos una componente base para que ésta pueda terminar o salir. El objetivo de este proyecto es fortalecer el pensamiento lógico y la intuición espacial de los estudiantes a partir de la construcción y manipulación de la Torre de Hanoi. Cada torre es dividida en torres más pequeñas, que ayudarán a resolver el problema general. La teoría de la reductibilidad funciona reduciendo los problemas en otros más pequeños y así solucionándolos. El marco teórico. Las torres de Hanoi es un rompecabezas o juego matemático inventado en el año de 1883 por el matemático francés Edouard. La fórmula para encontrar el número de movimientos necesarios para transferir n discos del poste A al poste C. La fórmula general es 2 a la n-1. N es el número de discos. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en 3 postes en los cuales los discos se van pasando. El objetivo es pasar los discos de un poste al otro, siguiendo una regla. No poner un disco grande encima de uno más pequeño, ya que en ello estaría cometiendo un error. Acá tenemos un ejemplo. Como ustedes pueden observar, tenemos las 3 torres, en la cual en la primera torre está compuesto solamente por 3 discos. Y esto va a hacer 7 movimientos, y acá podemos ver cada uno de los movimientos que se realiza. Este juego tiene 3 soluciones, que se puede realizar mediante la recursividad, la iteración y la simple, pero nosotros hemos utilizado la recursividad, que es un problema que se suele plantear a menudo en la programación, en la cual a cada torre le vamos a dar un nombre. Al primer torre le damos el nombre de origen, al siguiente, que va a ser el auxiliar, y el tercero va a ser denominado la torre destino, como se puede observar en la figura. Para entender mejor la solución a la Torre de Hanoi, en este caso nosotros vamos a usar un algoritmo, pero también existen otros, depende a la capacidad de cada uno. En la entrada nosotros encontramos 3 torres a la cual las llamamos pilas. Como ya lo habíamos mencionado, son inicio, central y destino. Y la pila de inicio debe estar ordenada, es decir, en una secuencia, y la salida vendría a ser la pila de destino. Comenzando con el algoritmo, preguntamos si es que el número de discos es igual a 1. Si es que es verdad, entonces solo se realizaría un movimiento, es decir, mover el disco 1 de inicio a destino y ahí se acaba todo. Pero si no es así, lo que tendríamos que hacer es mover los n-1 disco, es decir, en esta fase es donde se aplica el concepto de recursividad. Entonces nosotros movemos los n-1 discos, es decir, todo el bloque desde la torre inicio hasta la central, y como la torre de destino aún no ha sido usada, se la llama torre auxiliar. Seguimos. Una vez hecho esto, movemos el disco n que está solo en la torre inicio, lo movemos a destino, y después el bloque que ya habíamos movido, es decir, los n-1 discos, lo volveríamos a mover, pero ya sería desde
torre central a la torre de destino, y en este caso la torre de inicio se volvería auxiliar. En nuestro caso nosotros hemos considerado 3 etapas, pero eso depende de uno mismo, de cómo entienda la solución a la torre. Bueno, en la primera etapa, como ya lo había mencionado, se mueven todos los n-1 discos de la varilla A la varilla B, considerando a la varilla C como almacenamiento temporal. En nuestro caso, nosotros hemos creado un método denominado movimientos recursivos para la torre, donde este método tiene los siguientes parámetros que ya será explicado más adelante en el proyecto. En la segunda etapa, simplemente lo que queda hacer es mover el disco mayor de la varilla A la varilla C, y solo usamos un código que es pequeño para que nos muestre de dónde a dónde mover. En la última etapa del algoritmo, lo único que queda hacer es mover los n-1 discos de la varilla B a la varilla C. Por lo tanto, la varilla A funcionaría como un almacenamiento temporal. También hemos usado el mismo método de recursividad, donde solo cambian las posiciones como en esta parte se pueden observar. Espero que este proyecto les sirva de mucha utilidad. Y para poder comprenderlo mejor, sería bueno que revisaran algunos conceptos nuevos. Y ahora pasamos a ver el proyecto en el NetBeans, y eso fue todo. Gracias. Muy bien, la segunda parte de esta presentación vamos a desarrollar el proyecto en NetBeans. Empecemos entrando a NetBeans, nuestro entorno de programación. Muy bien, estando aquí, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Después le llamaremos Torres de Hanoi. Ok, aquí tenemos la estructura básica que nos desarrolla el NetBeans para un proyecto de Java. Nuestro package, el cual vamos a trabajar con nuestra clase principal con el mismo nombre del proyecto. Ahora lo primero que vamos a crear es la clase que nos va a generar el método recursivo, la clase para controlar los movimientos del juego de Torres de Hanoi. Y le llamaremos Hanoi. Dentro de Hanoi vamos a crear los siguientes atributos. Los cuales nos van a permitir controlar todas las acciones que desarrollemos dentro del método y todo lo que podamos recuperar de él. Empecemos creando un array del tipo string que nos va a permitir almacenar los movimientos como mensajes o como cadenas. Un contador que nos va a permitir inicializar el atributo movimientos. Necesitaremos también otro contador que nos va a contar. Bueno, este contador nos va a permitir recorrer los componentes que tenemos en movimientos. Continuaremos con un método que nos va a permitir
comprobar cuántos movimientos se va a generar de manera recursiva dentro del método de Hanoi para poder inicializar nuestro atributo movimientos. Lo llamaremos contador. Tendrá la misma recursividad que el método que vamos a emplear en Hanoi para que tengan la misma cantidad de tamaño que el atributo movimientos. Ok. Parámetro de entrada que será n. Este parámetro de entrada se refiere a los discos con el cual va a tener el juego de Hanoi, el número de discos con el cual se va a jugar. Este if es nuestra condición para tener la recursividad que vamos a generar. Sin este if, la recursividad sería infinita. Por lo tanto, cuando nosotros ya no tengamos ningún disco que recorrer o que mover, la recursividad debe detenerse. Ahora volvamos a llamar al método contador que estamos creando para empezar a generar la recursividad. Esta recursividad va a ir disminuyendo de uno en uno. Esto nos indica un movimiento de una torre a otra. Representa el movimiento de una torre a otra. Se puede aplicar una recursividad del movimiento de una torre a otra. El contador va a aumentar. Este contador también va a estar condicionado dentro de la primera recursividad. Así que primero se va a generar este contador, este cont va a ir aumentando en la primera recursividad antes de ejecutarse en esta acción. Después de salir de esta recursividad, se contará una vez más antes de volver a aplicar nuevamente la recursividad. El cual nos genera el movimiento de la segunda torre a la tercera torre. Y eso sería todo para obtener los movimientos, contarlos y asignarlos a nuestro atributo movimientos, el cual nos va a guardar los movimientos. Ahora podremos crear o instanciar nuestro atributo movimientos. Ahora vamos a inicializar nuestro atributo movimientos en un método. Así de simple. Ya inicializado nuestro atributo movimientos, podremos usarlo
para poder guardar los movimientos que se va a generar en el método recursivo de Hanoi. Así que procedemos a crear este método. Nuestro método va a contar con 4 parámetros de entrada. Primero el número de discos. Luego un nombre. Vamos a nombrar a cada una de las torres con un nombre. Llamaremos torre de inicio, coma, torre de inicio donde van a iniciar los discos, la torre de destino, y por último la torre auxiliar, que nos va a permitir poder desplazarnos de una torre a otra sin generar el error del juego, el cual es poner un disco más grande encima de un disco más pequeño. Empecemos con el código del método, que va a ser muy parecido al código del contador. Si quieren lo copiamos, lo pegamos. Simplemente la recursividad cambiará con los datos. Llamamos nuevamente el mismo método. Aquí es donde los parámetros se desplazan para simular los movimientos. Ok, vamos a generar recursividad disminuyendo en 1 las torres tanto arriba como abajo. Y cambiando las posiciones, que simule el movimiento. La torre de inicio se mantiene y aquí es donde cambia la torre de destino y la torre auxiliar. Genera los primeros movimientos de traslación. E imprimimos el mensaje.
primeros movimientos del cambio de los discos hasta llegar al último disco, el cual en este mensaje, este último movimiento salido de la primera recursividad se guardará como último movimiento el movimiento que va del último disco a su torre de destino. Nuevamente generamos los últimos movimientos para finalizar el juego. Aquí también cambian las posiciones. Esta vez cambia la torre de inicio por la torre auxiliar. Y termina con los movimientos. Eso sería toda la lógica del método para desplazar los discos en el juego de Hanoi. Ahora crearemos nuestra ventana en la cual controlaremos cómo se muestran los movimientos y puedan verlos Crearemos otra clase el cual nos va a permitir mostrar los mensajes a María. ¿Puedo programar nada más? Crearé una clase para recorrer nuestro atributo de movimientos y mostrarlo como un mensaje medido en un tiempo. Esta clase va a heredar de la clase hilos de Java, por lo tanto lo llamaré el hilo de los discos. Tenemos dos atributos en el cual voy a recuperar los datos que he generado de la clase Hanoi. Y crearé un J3 área y me va a controlar el J3 área principal de la ventana principal. Yo no te quiero salir hasta el perdedor. Insertar un constructor. Okay. Crearé mi método finalizar para controlar externamente la finalización del hilo de esta clase. Y también mi método de inicio.
Crearé una clase muy común de la clase Triad llamada Run, que se encarga de recorrer o inicializar el hilo, de ejecutar el crecimiento del hilo. Mientras el hilo tenga posibilidad de crecer, hará lo siguiente: mostrar un mensaje. Mensaje necesario invasivo, primero pedir concatenar los movimientos. Asignamos lo recorrido al textario. Reunimos por un tiempo de ejecución del hilo. Con 1000 milésimas de segundo, que equivalen a 11 segundos. Y controlamos que si ha completado de recorrer todos los movimientos, el hilo se detenga.
Pasemos para el diseño de la interfaz. En este panel pensaremos hacer la gráfica de una torre de Hanoi. Y en este JText Area vamos a simular lo que es un procedimiento de consola, el cual nos va a mostrar aquí los mensajes en un orden de ejecución. Crearemos un atributo de la clase que hemos creado para no inicializar todavía el objeto. Inicializamos nuestros atributos. Esto se llama métodos. Para inicializar el tamaño del atributo con real. Colgamos. Recuperamos el valor de nuestro text field. Y creamos e inicializamos nuestro atributo. Iniciar movimientos.
Con esto ya podemos empezar a ejecutar los movimientos. Ahora sí podemos inicializar nuestro atributo que era nuestra clase cread que hemos creado. Iniciamos. Vamos a mostrar nuestra ventana principal. Leemos el fondo del texto, lo que se puede ver los mensajes. Sí, está teniendo una... Nos falta aumentar la posición de movimientos. Nos falta aumentar nuestro contador.
Es la simulación de los movimientos que se debe realizar en el juego de Torres de Hanoi.